¿Cómo crees que se va a solucionar esto de Irán? No sé si Estados Unidos, ¿qué opinas? ¿Se equivocó atacando ahí? ¿Tenía otros planes? Pues no hay una explicación. Cuando sucede algo es muy difícil decir que ha sido por esto. Estados Unidos fue arrastrado, fue empujado Parece que sí. por Israel. Esto es evidente. Cuando se sopesaba si iba a haber o no, sí, anticipé, pero no porque sea muy listo, sino porque tenía que ser así, que iba a haber una confrontación y que Irán iba a aguantar. Yo conozco un poco Irán y militarmente, por un lado, cómo es la gente de Irán, es enormemente patriota, que un ataque exterior les va a hacer que se unan mucho más. Sabiendo esto, sabía que no iba a caer Irán. Pero es que Estados Unidos, pese a verse arrastrado por Israel, no tenían ningún tipo de estrategia. Yo creo que se creyeron su propia propaganda. Vimos lo que hicieron en Venezuela, hicieron un comando con gente de dentro de Venezuela compinchada para que sucediera lo que sucedió, y se pensaron que iba a ser algo parecido. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimalist Design Talks. Hoy tenemos a Carlos Paz. Gracias por haberme invitado, un placer estar aquí. Muchas gracias por venir, y historiador, y vamos a dar un poco un giro tradicional a la historia. Y como empezamos cada podcast, Carlos, ¿quién eres y cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo surgió en ti? Mi nombre es Carlos Paz, por lo poco que soy conocido es por mi querencia al mundo medio oriental. Desde muy atrás, desde muy joven, en la facultad accedí a los estudios de filología árabe. Fue interesándome poco a poco todo aquel mundo. Tuve vínculos con Irak en los momentos de la guerra en el 2003, pero de manera definitiva es con la guerra de Siria, lo que se ha conocido como la guerra civil, que no fue tal cosa, pero sí el ataque de todas las potencias occidentales y orientales a Siria. Me fui allí, estuve en guerra, pude entrevistar a las personas más eminentes, religiosas, militares, económicas, políticas de Líbano y de Siria, y poco a poco pues ha sido el centro de mi vida el análisis de toda esa parte del mundo, de su religión, de la diversidad de sus etnias y de la configuración de todo ese área que conocemos como Oriente Próximo. Muy desconocida, entiendo por la información que nos llega aquí, ¿no? Y tergiversada. Yo creo que tenemos ya miramos esa parte del mundo con un prisma que es erróneo, preconcebidamente erróneo, y por lo tanto los análisis que se establezcan de esa parte del mundo son muchas veces un auténtico disparate. ¿Cómo acabas ahí? Bueno, el hecho de ir a Siria es precisamente por cómo los medios de comunicación daban las noticias de lo que allí sucedía. Recuerdo un noticiero en donde salían gentes en el sur de Siria, en Daraa, con automáticas, con AK-47, y se nos decían que eran pacíficas manifestaciones. Ante esto, pues salió de mí ir a la embajada de Siria en Madrid y proponerme para ir a verlo. Los propios sirios decían que qué me interesaba aquello, pero entre mis querencias por el mundo medio oriental, ver que eso no era verdad y querer esclarecer qué era lo que sucedía, además de mis filias para con la República Árabe Siria, todo se ha dicho, pues empecé a ir, me enamoré de aquella parte del mundo y de aquello ya hace más de 10 años y en eso seguimos. ¿Y cómo llegar ahí en pleno conflicto? ¿Cómo? Bueno, sí impresiona en Occidente, o por lo menos en la parte en que vivimos. No hemos vivido, gracias a Dios, una desde hace 80 años y tenemos una imagen también muy distorsionada. Nos creemos que todo el día se está en guerra. No es así. Por las noches pues la gente vive, sale, se toma unas cervezas e impacta ir a un sitio, máxime en aquel contexto de la guerra, que no era una guerra usual con dos ejércitos uniformados, la idea que podemos tener una guerra, sino que era la entrada del Estado que se difuminaba dentro de la geografía, había islas del Estado dentro del territorio sirio, ir de un sitio a otro corrías el peligro de ser secuestrado, por ejemplo, por el Estado o ser vendido por un taxista. Recuerdo que la vida de un occidental valía en torno a $100.000 y entonces corrías ese peligro más allá de los bombardeos que sufrías por el Estado e impacta porque no lo has vivido, no conoces esa realidad. Pero cuando lo haces por querer esclarecer la verdad por un lado y por las simpatías profundas que tenía y tengo por la República Árabe, pues esas cuestiones como el miedo que se tiene, pero pues pasan a un segundo orden porque te motivan otras cosas muy superiores. ¿Qué edad tenías ahí? Bueno, pues yo tengo 54 y esto, la primera vez que voy es el 2015, pues me haces pensar mucho, pero tenía 43. Vale, y claro, llegas ahí, claro, la incertidumbre diaria, ¿no? De que te puedan vender, que el taxista de tradiciones vas todo con los sentidos, pues Sí.
Pero también encuentras otra cara, me imagino ahí, ¿no? Una cara amable, gente que, bueno, y te das cuenta que la información pues, que has estado recibiendo no tiene nada que ver con la realidad, entiendo. Completamente mentira. Completamente todo diferente, ¿no? Hubo mucha gente en aquel momento, estoy recordando a una persona que conocí, que tuvo cierta trascendencia, que era la hermana Guadalupe, pertenecía al Verbo Encarnado, a la congregación del Verbo Encarnado, y que era argentina y estaba allí en Siria y contó lo que realmente pasaba, que era lo que yo luego posteriormente vi, que era que eran gentes de fuera, chechenos, afganos, gentes de fuera de Siria, que estaban armados por Occidente para hacer lo que estaban haciendo, destruir las estructuras del Estado de Siria, como tristemente se logró en diciembre del 24. Y a partir de después de lo de Siria, ya vas enlazando y vas pues por todo este territorio, ¿no? Claro, para ir a Siria tenías que pasar por el Líbano me enamoró desde el primer momento, estableces una serie de contactos en el Líbano, con entidades religiosas como la Iglesia Siria Ortodoxa, o cuestiones políticas como el Hezbollah, o la propia sociedad, amigos libaneses, y también luego, circunstancialmente, también he tenido y tengo muchas relaciones con la República de Irán, que también tenía intereses en aquella guerra, que coincidían con los que defendíamos a la República Árabe, y ahora pues estoy más en cuestiones de Irán, aunque están más en boga por los ataques de Estados Unidos e Israel, y sigo manteniendo mis relaciones con el Líbano, más allá de que he seguido viajando por otros países de la zona. ¿Y por qué esa necesidad de ocultar o de tergiversar toda la información? Es decir, ¿con qué objetivo? La información es una de guerras. Si nos preparan mentalmente para recibir una serie de noticias y unas justificaciones de unos ataques posteriores, por ejemplo, en la guerra que estamos, todavía no se ha dado fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, si nos preparan que Irán pertenece al eje del mal, que la mujer está oprimida, que los homosexuales son ahorcados, que los cristianos están perseguidos, que no hay democracia, que es el régimen de los ayatolás, aceptaremos mucho de mejor gana un ataque injustificado, sin previo aviso, de Estados Unidos e Israel. La finalidad última, como se vio en la guerra de Siria, es implantar un régimen, da igual que sea islamista, que sea democrático o que tenga un velo democrático, para que Occidente pueda aprovecharse de los recursos naturales de la zona. En Siria optaron por un régimen islamista, quien es hoy el presidente al-Sarraj, era uno de los máximos dirigentes de en la zona. O sea que nos da igual que sea islamista, que sea democrático, que sea de un lado o de otro. Lo que interesa a Occidente es implantar un régimen que permita la extracción de sus recursos. Siria no lo permitía, Irán no lo permite, y anteriormente sucedió sobre el Irak de Saddam Hussein, anteriormente sobre la Libia de Gaddafi, anteriormente sobre el Egipto de Nasser. Todos estos países no permitían la extracción de sus recursos porque estaban nacionalizados, y entonces hay que preparar las mentes de los ciudadanos occidentales y orientales también para que justifiquen un ataque a estos países, destruirlos y poderse aprovechar de sus recursos. Es decir, que todo lo que nos ha estado llegando de estos lugares está totalmente desinformado, ¿no? Lo que pasa. Una desinformación absoluta, pero incidir en que no son una cuestiones de matices, no es una cuestión de proporciones, de números, decir, no, se han equivocado en esta cuantía. Es que toda la información y todo el prisma bajo el que se da esa información es absolutamente mentira. Cuando ibas a Siria y veías que el régimen, lo que aquí llamaron el régimen de Bashar al-Assad, que el sistema político de Siria era de una libertad enorme, pues se te llamaba de todo. Luego se ha visto que era mejor lo que existía a lo que se ha impuesto después. Y de alguna manera está sucediendo otra vez lo mismo, había sucedido antes en todos los países que he ido relatando, pero se está sucediendo lo mismo con respecto a la República de Irán. Y por ejemplo, lo que pasó en Irak, tú estuviste ahí, tú estuviste en Irak. En Irak entré durante la guerra de Siria. Vale. No con el régimen de Saddam. Ahí simplemente pues apoyé desde Madrid por unas cuestiones, conferencias, ese tipo de cosas. Y todas las barbaries que se comunicaban de Saddam, todo eso era... Algunas eran ciertas, sí es verdad que Saddam utilizó químicas contra Irán en aquella de Irán-Irak que sucedió entre el año 80 y 88, regía los destinos de Irak con una mano dura férrea, eso era verdad, pero no era verdad la excusa que se puso para atacarle, que fueron aquellas de destrucción masiva que nunca se encontraron porque nunca existieron. Y a ti, de toda esta cultura, ¿cómo la definirías? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque es muy desconocida para nosotros. Al final nosotros pues vemos lo que nos enseñan, pues la cultura,
¿Cómo es en realidad? ¿Cómo es esa gente? Tú que has dicho que es totalmente diferente cuando has estado ahí, ¿qué sensación te ha dado? ¿Qué perspectiva? Claro, Oriente Medio es un mosaico enorme de etnias, de lenguas, de religiones, de confesiones, y entonces no hay un sentir unitario desde el Líbano hasta Irán. Habría que ir desgajándolo casi país por país, aunque haya zonas que sí comparten el área de Palestina, Jordania, Siria y el Líbano, sí hay un sentir común, pero este es muy diferente que en Irán o Turquía o Emiratos. Pero me estás preguntando por la religión, sobre la religión mayoritaria, que es el Islam. Pero que recordemos que esa parte del mundo es la cuna del cristianismo y que se mantienen comunidades cristianas muy fuertes en la zona. Unas de obediencia a Roma, otras no, todas, casi todas de rito oriental, pero habría que ir parte por parte, país por país, pero sobre la religión se intenta también verter una interpretación enteramente errónea. No existe existen multitud de ramas islámicas, 4 escuelas tienen los suníes, una escuela tiene los chiíes, pero además de todo eso, lo que existe es que la religión se ha ido supeditando sobre los trasfondos culturales y han dado formas enteramente diferentes. Dentro de una misma interpretación, los libaneses y los iraníes son chiíes, pero los usos y costumbres de un país y otro son enteramente diferentes. Mientras que en Irán existen unos códigos y han existido unos códigos de vestimenta históricos, en el Líbano, donde la minoría mayoritaria es chiita, no existen esos códigos de vestimenta y las mujeres chiíes las he visto en minifalda y con camiseta de tirantes, porque prevalece el trasfondo cultural, ese sentido mediterráneo. Tú que eres mediterráneo entiendes perfectamente de lo que estoy hablando, esa hospitalidad, ese estar en la calle, ese modo de vida humano que en otros sitios se están perdiendo, allí sigue existiendo y prevalece por encima de la religión, en este caso del Islam. ¿Y ellos son conscientes de cómo se nos transmite la información a nosotros? Ellos conocen perfectamente Occidente. Lo conocen correctamente, ¿no? Perfectísimamente. ¿O también les llega la información distorsionada a ellos? Siempre sobre la información hay un interés. No hay ningún país del mundo que dé una libertad absoluta en la información. Claro, hay unos intereses. Pero dentro de esto, tanto en el Líbano como en Siria como en Irán, conocen perfectamente, me consta, conocen su literatura, nuestra historia, nuestro cine. Nosotros desconocemos absolutamente sus escritores, el cine que hacen y su historia. Y son conscientes dentro de esa visión que nosotros tenemos una visión enteramente distorsionada de lo que allí sucede y que desconocemos toda su historia, sus escritores, su cine y su cultura. ¿Y ellos cómo nos ven a nosotros? Sí, es que es una pregunta curiosa, ¿no? Es curioso y interesante. Estando en Damasco, entrando en una tienda en donde seguramente no me dijo el hombre, era un orfebre, hacía piezas de joyería y ese tipo de cosas, y entré para preguntar, y no había entrado nadie en unos años, en 2 o 3 años, dice, no ha entrado nadie, pero yo sigo abriendo. ¿Nadie? Nadie, porque en aquellos momentos... Ningún turista se refería, ¿no? No había turismo y los sirios no estaban para comprar joyas en esos momentos, él seguía abriendo. Cada día. Qué bueno. Dice, hace años que no ha entrado nadie. Y me recibió con cajas destempladas, me dijo, ¿usted qué quiere? De mala manera. Le dije, perdone, venía... Me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de España. Me dice, pase, perdona. Pensaba que eras un europeo bárbaro. Tienen una idea, todo esto lo cuento. ¿Europeo? Un europeo bárbaro, un inglés, un sueco, los tienen como bárbaros. Entonces, todo esto lo cuento a respuesta de tu pregunta. Nos ven a Europa, a una parte de Europa, la nórdica, la anglosajona, la protestante, como pueblos bárbaros. Pero no así a la Europa mediterránea y en especial a España, porque, entre otras cosas, también ellos tienen sus distorsiones históricas y ven erróneamente a España como una hija de Siria, porque el último omeya, Abderramán, vino a España, constituye el califato de Córdoba después, y creen que la constitución de España se basa en aquella huida del último omeya o de un sirio, y por lo tanto nos ven con una cercanía total. Sea como fuera, además otros componentes históricos. España siempre ha tenido un acercamiento al mundo árabe. Recordar la época de Nasser, gracias al mundo árabe se nos desbloqueó en el 53 cuando se nos hizo un bloqueo las democracias occidentales. España nunca reconoció al Estado de Israel hasta el año 86. Todas esas cosas hacen que haya una visión muy positiva de España en esa parte del mundo. Claro, pero es curioso como ellos también pues ven a una parte de Europa como bárbaros, así como Europa ve pues como una amenaza, ¿no? Es como... Sí.
O si se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? En invertir un poco los polos, polarizar de alguna manera, ¿no? Muchas veces hay Sí. corrientes narrativas que se retroalimentan. Muchas veces cuando aquí llamamos el liberalismo radical, que no tiene sentido hablar allí en esos términos, pero aquí entendemos de lo que estamos hablando, utiliza una serie de narrativas que son las mismas que utilizan las narrativas antiislámicas aquí. Eso es una cuestión muy curiosa y que nadie entra a explicar eso. Unos necesitan a los otros. Cuando desde aquí se vilipendia el Islam y se le relaciona directamente, se utiliza como sinónimo el Islam necesita esas narrativas occidentales también para su quehacer en Oriente. Son narrativas que parecen antagónicas, pero son complementarias. Muy curioso. Y todo, hablando de, bueno, de la información que nos llega, que está totalmente tergiversada, modificada. Hoy en día tenemos guerras actuales y bueno, el de a pie no se entera prácticamente de nada, no te llega prácticamente información. Deberíamos tenerla prácticamente televisada si quisiéramos y no nos llega nada de información. Yendo a guerras más anteriores, ¿no? A mí siempre me ha creado mucha curiosidad pues las grandes guerras, ¿no? La primera y la segunda, ¿no? Cómo se puede llegar a esos extremos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial pues siempre me ha creado mucha curiosidad, ¿no? Yo sé que tú tienes opiniones, ¿no? Al respecto, ¿no? O que me gustaría que expusieras porque, bueno, de un historiador como tú pues me gustaría escuchar, ¿no? Se puede, en la línea en la que estamos hablando, se puede interpretar como que la guerra que luego se dio a conocer como la Segunda Guerra Mundial es una guerra contra un país, contra Alemania, que se había opuesto de alguna manera, igual que te decía que todos estos países de mayoría habían nacionalizado los recursos, pues Alemania, desde un punto de vista económico, se había enfrentado a eso que conocemos como el capitalismo internacional. Esto, indudablemente, motivó y desde luego alimentó la posibilidad de declarar la guerra a Alemania. Quiero recordar desde aquí que es Alemania y Francia la que declaran la guerra a Alemania y no al revés. Alemania entra en Polonia el 1 de septiembre y es el 3 de septiembre cuando Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Había un anhelo de destruir a Alemania, a esa Alemania, la Alemania que existe desde el año 33 al 45, porque económicamente era un inconveniente para las finalidades económicas capitalistas mundiales. Desde ese punto de vista tiene pues unos paralelismos a todo lo que estamos viviendo ahora, ciertamente. Y, por ejemplo, bueno, el señor del bigote, que luego lo borraremos, mandó varios comunicados por el tema de no entrar en una, ¿no? Es decir, tú has comentado que había muchísimo interés en entrar, él parecía que no lo tenía, se le pone como el culpable de todos los males, pero creo que fue una situación inducida, ¿no? Que no le quedó más remedio, ¿no? Pues que cursar esa, ¿no? Contra todo pronóstico. Dicen que él, cuando recibió la noticia, pues se sentó porque no se lo esperaba nunca, ¿no? Sí, él había llevado a cabo unas políticas para restaurar los territorios alemanes. Se produjo la anexión de los Sudetes, la Anschluss anteriormente, la anexión de Austria anteriormente, la remilitarización de Renania, la recuperación de los territorios en Lituania a través de la Prusia Oriental en Memel, y no pensaba que el ataque a Polonia llevaría como consecuencia la declaración de que Inglaterra y Francia se habían comprometido a la defensa de Polonia. Y dicho esto, intentó bastantes veces llegar a un acuerdo con el Reino Unido, desde la superioridad, porque recordemos que en abril del 40 invade Dinamarca y Noruega y en mayo del 40 invade Luxemburgo, Bélgica, Holanda y la propia Francia. En 5 semanas la derrota. Solo quedaba como enemigo la Gran Bretaña. Todos, si vemos los periódicos de la época, se entendía que Alemania iba a ganar la guerra. Desde esa superioridad le ofrece varias veces la paz y Churchill se niega por activa y por pasiva. Porque sabía que tenía ya los americanos dispuestos a... Ya habían llegado a un acuerdo con aquella carta de préstamos y arriendos por la cual, a fondo perdido prácticamente, Estados Unidos iba a alimentar a Gran Bretaña a través de convoys que traía flanqueados por buques americanos, ante lo cual los submarinos alemanes no podían disparar porque hubieran sido la excusa para entrar en la guerra de Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos, la población no quería entrar en la guerra. Lo que sí quería era la guerra con el este, invadir lo que se conoce como el espacio vital, toda la Europa del Este, toda Ucrania, llegar hasta el Volga. Hasta el Volga había comunidades de habla alemana y quería se iba a producir sí o sí. De hecho, Hitler dijo en alguna ocasión
que cómo había sido tan estúpido él mismo de escribir en el año 23, que es cuando escribe Mi lucha, sus planes futuros. Y en el Mi lucha está escrito que se va a expandir Alemania al este a través de Rusia. Por eso invade Polonia, porque no tenían frontera Alemania con Rusia, necesitaba tener esa frontera para iniciar ese ataque. Esa era la que quería, la guerra en el oeste, no tenía planeado nada. La prueba del 9 es, por ejemplo, que Alemania no construyó ningún portaaviones, una fundamental para intentar atacar a una potencia marítima como Gran Bretaña. Fletó en el año 36-37 un acorazado que ya estaba diseñado, pero no lo utilizó nunca. Y a la propia Marina no se le dio ninguna importancia hasta que ya ve que es imposible llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, desarrolla por mandato de Karl Dönitz, el que luego le iba a suceder en el año 45, toda una flota de submarinos, pensando que cercando por submarinos a la Gran Bretaña podría obligarla a capitular. Estuvieron a punto, pero la guerra transcurrió por otros derroteros y sucedió lo que sucedió. ¿Por qué decide atacar el frente oriental si él ya sabía que no iba, o crees que estaba convencido que podía ganar, porque ya se veía muy complicado, ¿no? Batallar contra todos. Sí, claro, ya esto es historia ficción, pero si no hubiera existido la guerra del oeste, no hubiera tenido que invadir todos los países que he relatado, no tuviera que haber luchado en el norte de África, claro, en medio del Atlántico, invadir todos esos países, destinar más de 2 millones de soldados a ocupar todos esos países. La guerra con la Unión Soviética es muy posible que lo hubiera ganado, hubiera atacado en otras fechas diferentes, no hubiera empezado el ataque el 22 de junio del 41, hubiera sido muy anterior. Además tuvo que invadir Grecia, tuvo que invadir Yugoslavia, tuvo que después invadir una parte de Italia. Si todos esos se hubieran utilizado antes, hubiera empezado el ataque en abril del 41, yo creo que la guerra la hubiera ganado Alemania, haciendo con todos esos inconvenientes que tuvo. En diciembre del 41 llegó a la última parada del metro de Moscú, desde ahí se veían las torres del Kremlin. Es muy posible que hubiera ganado en ese año 41-42 la Alemania-Rusia. Un país solo, lo que consiguió. Pues todo el mundo, creo que son 7 los países que finalmente en el año 45 no declaran la guerra a Alemania. Uno es España y otros son países de la entidad del Vaticano, Nepal y este tipo de cosas. Todo el mundo le declaró la guerra a Alemania. Increíble. Y a partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, tú como historiador, ¿qué información crees que se nos ha mandado de forma equivocada, ¿no? Es decir, porque ha habido un transcurso de la historia que todos sabemos, han ido pasando acontecimientos y visto lo visto, ¿no? Tú que has podido verificar lo que nos llega, haciendo un poquito un resumen, ¿no? ¿Cómo lo harías tú el resumen? ¿Cuál sería tu visión? Los vencedores imponen su punto de vista. Eso está clarísimo. Eso ha existido siempre y hasta ahí todo normal. Pero sucede que el mundo que hemos conocido se construyó en base a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas se crean después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema internacional se crea después de la Segunda Guerra Mundial y hay que explicar al mundo y otros sucesos que van a suceder, que van a ocurrir en función del final de la Segunda Guerra Mundial, tienen que tener una narrativa que contente al mundo y explicar que esa guerra ha sido necesaria para otras cosas. Nos explica que Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania para liberar a Polonia del horror, pero entregan no Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, Rumanía, Albania, la entregan al bloque soviético, que ya cada cual lo que piense, pero por lo menos diremos que es igual de malo que el anterior. Sí. Por lo tanto, no era verdad que luchasen por la liberación de Polonia. Había otros motivos detrás. Y además, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial suceden otros acontecimientos como lo que hemos conocido como el genocidio judío. Suceden muchísimos capítulos que tienen que contarse de una determinada manera para justificar el mundo que viene después. La constitución del Estado de Israel se justificaría con toda esa literatura y narrativas que hemos conocido del Holocausto. La constitución de la Europa que hemos conocido se justificaría con la lucha contra para liberarles de la opresión. Pero si sabemos que mientras que se luchaba aquí para liberar a los judíos, los negros en Estados Unidos estaban igual o más segregados que los propios judíos en la Alemania. Y has hablado de la constitución del Estado de Israel, ¿no? Sí.
¿Cuál es la visión cuando has ido al otro lado de este, ¿no? Porque aquí lo tenemos como, bueno, que es el defensor de la democracia, ¿no? Que tenemos que estar alineado con ellos, pero no sé cuál es la visión que tienen de ellos en el otro lado, ¿no? Ya que está tan polarizado. Aquí sabemos... Tú has estado en los dos lados, tú lo tienes claro. He ido al otro lado. Tú has ido al otro lado. Aquí se nos cuenta que Israel es la única democracia de la zona, Sí. que... ¿Pero es real? Porque... No, simplemente con decir que todos los países que han circundado a Israel, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, Siria ahora no, porque han logrado destruir a Siria y poner a un islamista en su lugar, pero históricamente, incluyendo Bashar al-Assad, todos esos países tenían parlamento, tenían elecciones, tenían partidos políticos, tenían constitución y por lo tanto todos los países que la circundaban eran democráticos. Pero se ha rogado Occidente, después de crear ese monstruo que es la entidad sionista, pues la han tenido que decorar de una serie de atribuciones. Una, que es la única democracia, ya no solamente que es una democracia, cuando hay segregación de personas dentro de su país, no solamente los palestinos, también judíos como los falashas, que son los negros de origen etíope, y están segregados en barracones fuera de las ciudades, y lo han estado históricamente. Pero se tiene que decir que ya no solamente que es una democracia, que es dudoso, sino que es la única democracia. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. De Israel o tenemos una imagen a través de esos medios de comunicación. Tu pregunta es ¿cómo se ven desde allí? Yo no he visto a nadie en Oriente Próximo, te incluyo Turquía, Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Emiratos, Irak e Irán. En todos estos países he estado y en todos hay un sentir unánime de que es la fuente, la génesis, el origen de grandísima parte de los males que están ocurriendo a día de hoy y no justifican la existencia de la propia existencia de Israel. Lo ven ilegal, ilegítimo y esto se ve de manera mayoritaria. Allí, ¿no? Sí, en todo Medio Oriente. ¿Y cómo un país tan pequeño puede armar esta, ¿no? Porque es que al final estamos en un lío enorme y parece que son 9 millones de habitantes, ¿no? Que al final es nada. Es muy poco, pero cuenta con primero con la ayuda directa norteamericana, sí, económica y militar. Sí, la dimensión son ridículas. Es ridículo. Y la población es ridículo. Pero toda la ayuda incondicional económica y militar de Estados Unidos, el beneplácito internacional de eso que se ha conocido como la comunidad internacional. Hoy, esta mañana, me he despertado con el uso de fósforo en el Líbano por parte de Israel. Un armamento evidentemente prohibido por todo tipo de convenciones habidas y por haber de las organizaciones internacionales. Bueno, pues no va a salir ni en el telediario. Han segregado a parte de la población, han creado un muro para tenerla aparte, han desviado ríos, han creado toda una política de apartheid que no salen ni en los telediarios ya, lo vemos normal. Pero tú que has estado ahí, ¿no? Has dicho que, por ejemplo, la guerra no es, que eso también es una afirmación curiosa, ¿no? Que no están todo el tiempo en que por la noche salen a tomarse algo, ¿no? Es muy curioso porque el que no estamos familiarizados con eso, pues tú crees que hay guerra y que hay guerra y punto, y que no hay nadie, que están todo el día batallando y no tiene nada que ver, ¿no? Y ahí que no llegue ningún tipo de información, ¿cómo se consigue, ¿no? Porque si está pasando todo esto y llega a cero, que hay un control brutal, ¿no? Del que está ahí, es imposible que la información llegue porque con los medios que hay es complejo que no se filtre nada. Sí, primero las agencias están en manos de muy pocos y hay una intencionalidad en los medios de comunicación de dar un sesgo muy concreto a las noticias. Luego tenemos con que es un conflicto, por ejemplo, el israelo-palestino, que llevamos desde el año 48. Cuando nos demos cuenta llevaremos 100 años y hay un cansancio también de la gente de seguir el conflicto. Luego la gente, las personas, la ciudadanía, pues tiene su trabajo, su vida y tampoco está escudriñando qué es lo que sucede todos los días en esa parte del mundo. Hay que añadir a esto que determinadas cuestiones y enfoques que se den de los conflictos de Oriente Medio, a según quienes suponen la estigmatización, la expulsión de medios de comunicación, la supresión en redes. Te lo digo porque este mismo año a mí me han echado, ya ves tú, me da igual, pero me han echado de Instagram por hablar de cosas de estas. Se me censuró un programa en Periodista Digital y no solamente se me censuró el programa, sino que me expulsó después de 4 años en la cadena. He tenido una carta de la Fiscalía del Odio por ser esta cosa que no sé muy bien lo que es, se sobreselló, lo siento. En fin, hay una censura, hay una persecución y no quiero con esto decir que me persiguen y que soy una víctima. Yo estoy encantadísimo
porque me gusta ver que lo que hago molesta. Porque si no me denunciaran, no me expulsaran de los sitios, me preocuparía mucho. Pensaría que estoy en la línea equivocada. Todos los medios de comunicación, te estoy hablando de radios, de televisiones en las que he estado, hay órdenes explícitas para dar un sesgo concreto a noticias de Oriente Medio. Hay una islamofobia bastante clara para hablar de una determinada manera. Yo que colaboro en conferencias y simposiums con Irán, pues te cae el San Benito indefectible de que yo blanqueo a los ayatolás, que no saben ni lo que es un ayatolá, pero yo les blanqueo. ¿Qué es un ayatolá? La máxima figura religiosa dentro del chiismo. Y que no te dan el carnet los viernes por la mañana en la esquina, sino que requiere unos larguísimos años de estudio y no solamente del chiismo, sino de otras religiones. Pero que estas cosas son las que existen y sobre las que nos movemos. Yo conozco mucha gente que no ha querido venir, organizo cursos, y gente que no quiere venir a los cursos porque no sea que les salpique estar contigo y con gente que invitas, que pueden estar también estigmatizadas. Hay cierto miedo. Esto también ha pasado con gente que ha entendido o ha dado otras narrativas con respecto a Rusia, con todo el conflicto de Ucrania-Rusia. Se te señala, puedes tener complicaciones y el miedo y la cobardía existe. No sé, es que claro, es verdad, no, pero lo van a banear seguro el podcast, pero bueno, no, es así. Pero ahora, por ejemplo, el tema de actualidad, pues Irán. Claro, la información que nos llega a nosotros, pues que ahí, pues al final, pues están todo el día aniquilando gente, que todas las mujeres tienen que ir completamente tapadas. No sé si es verdad o no, no es así. Nada. Pero no lo entiendo. Es decir, ¿cómo es, pues? ¿Cómo se vive ahí? Porque algo tiene que ser verdad de lo que llega o no. Porque llevan mucho tiempo con esto. Yo cuento anécdotas muy cortitas, sí, si no son un petardo. En el año 53 hubo un primer ministro, Muhammad Mossadegh, que bajo el primer Shah Pahlavi, el penúltimo que existió, nacionalizó los recursos, el petróleo, el gas. Bueno, pues ya se ha desclasificado, se puede consultar, la operación Ajax, el MI6 y Estados Unidos montaron todo un tinglado de mentiras que llevó al ostracismo, a morir en su casa en arresto domiciliario a Mossadegh, imputándole una serie de mentiras, de falsedades y este tipo de cosas. Cuando se depuso a Mossadegh, se impuso al segundo, a Reza Pahlavi, el último Shah, y se volvió a desnacionalizar los recursos y Estados Unidos entonces estaba encantado con lo que sucedía en Irán, que hubo una represión tremenda bajo el último Pahlavi. Esto lo digo porque no es solamente un odio a la República, sino a cualquier país que nacionalice los recursos. ¿Qué es lo que está sucediendo en esas noticias? ¿Por qué se miente? ¿Qué interés se tiene? Se dice que no es una democracia, que es el régimen de los ayatolás, que es una teocracia. Bueno, pues tiene parlamento, constitución, hay elecciones y en algunos aspectos, lo siento mucho, pero es más democrático que España. Por ejemplo, la elección del jefe del Estado. El líder supremo lo elige un consejo de expertos de 88 personas. Y te dirán, son teólogos chiitas que le eligen. Ya, pero aquí no elegimos al jefe del Estado. Ya sabemos quién va a ser el próximo, de hecho, en nuestro país. Es decir, no hay ningún tipo de elección para el jefe del Estado. ¿Allí es una elección religiosa? Sí, aquí ninguna. Bueno, más democrático que te elijan unos religiosos a que no te elija nadie. El jefe del gobierno también es más democrático que en España, por ejemplo, porque no se presenta para un partido. Aquí votamos a un partidito, hacen sus conciliábulos y sus historias y eligen a uno. Allí se elige a la persona, se presenta a la persona, no bajo un partido. Entonces también sería incluso más democrático. Pero sin entrar en esas disquisiciones, tienen constitución, hay parlamento, hay elecciones, se han hecho varios referéndums, tienen aditamentos democráticos. ¿Es una democracia liberal maravillosa y perfecta? No. Es un régimen híbrido entre un sistema religioso chiita y un sistema democrático. Es una fórmula muy curiosa. Pero también se utiliza, por supuesto, pues como decía antes, la situación de la mujer. La mujer está oprimida. Pues lo está. No hay ninguna circunstancia por la que podamos decir que está oprimida. Puede realizar todos los trabajos habidos y por haber. Hay periodistas, juezas, políticos, todo. No hay ya códigos de vestimenta impuestos. Los ha habido en el pasado que se circunscribían a un pañuelo en la cabeza, lo que conocemos como el hijab, en donde no tenía ni que tapar
estrictamente el pelo ni la cabeza y acababa siendo un fular según pasaban las horas del día, pero es que ya no existe no está derogada, está suspendida. No existe, no es la obligatoriedad del cumplimiento de eso. No hay, bueno, con decirte, cuestiones de homosexualidad, no hay, no se cuelga a los homosexuales, se cuelga a los... Hay una diferencia muy notable y te diré que desde tempranísimos años de la Revolución la transexualidad está aprobada. Hay transexuales y se operan por el sistema sanitario iraní, que esto puede colapsar las meninges de algunos que nos vean. Pero desde el primer momento, desde el año 84, pensemos que la revolución es del 79, 5 años después, Khomeini aprobó la transexualidad y hay operaciones de cambio de sexo en Irán. Los cristianos no están perseguidos, que se utiliza también constantemente, y se podría explicar por qué la cuestión de los cristianos se miente. Hay catedrales, es el único alcohol que existe en Irán es el vino para consagrar. En Irán... Hay catedrales en Irán. Sí, en Teherán la más conocida es la Catedral Armenia de San Sergio, en la cual he estado, yo he hablado con los sacerdotes y los fieles no eran de atrezo, no los había puesto el gobierno. Yo fui un día de motu propio y estuve hablando con los fieles, estaban rezando y ahí está la Catedral Armenia de San Sergio, que a las puertas de la misma fue la parada de metro que ha trascendido en la prensa hace unos meses, dedicada a la Virgen María, con altos relieves de Jesús de Nazaret, de Jesucristo y de la Virgen María. El cristianismo es plenamente libre. Tiene algunas circunstancias que nos hacen pensar o decir que no hay, por ejemplo, la conversión. Se dice siempre que está prohibido la conversión en Irán al cristianismo. No es verdad. Un musulmán puede renunciar a convertirse, lo que no puede hacer es hacer proselitismo y anunciar esa conversión. Eso es así. Y entonces hay una serie de cosas que se han ido mintiendo de Irán para preparar, es la primera pregunta por cómo empezábamos esta entrevista, para preparar las meninges de los ciudadanos occidentales y justificar un ataque, porque si nos pintan que se ahorcan los homosexuales, que la mujer está oprimida, que se han matado en las manifestaciones a 90.000 personas, que los cristianos están perseguidos, dan ganas de acabar con ese país, claro, pero cuando vemos que no es cierto, ¿por qué nos mienten? ¿Y cómo es para ti ir a un lugar así? Porque llegas y no hay ningún turista. Debe ser una sensación súper peculiar, ¿no? ¿O hay turismo? Sí hay turismo. Con un alto responsable del Ministerio de Irán me preguntó que qué hacía falta para que tuvieran un turismo normal. Tiene un turismo, por ejemplo, de naturaleza. Mucha gente se va en moto a recorrer Irán. Mucha gente, sí. Sí, he conocido bastante gente que ha ido a recorrer los paisajes, un turismo histórico-cultural muy fuerte. Pensemos que es un país de 3.000 años de cultura, de historia y todos los vestigios históricos, arqueológicos son importantísimos y eso también existe. Existe un turismo médico-sanitario, si existe tal cosa. Precisamente te decía lo de la transexualidad porque son un centro médico importantísimo de estético, operarte la nariz, de estas cosas. En Irán. Muchas, bueno, va a quedar mal, pero muchas actrices porno van a Irán a operarse. Es que me están volando la cabeza. Sí, pero es que claro, cuando vemos estas cosas... Sí, en Irán, claro, es que Irán parece que vas a ir y te van a secuestrar. No hacen proselitismo de eso los iraníes, ni menos oficialmente, pero eso existe. Muchísimas actrices se han ido a poner pecho o a hacer lo que hagan, no sé qué. Es decir, la gente se va a operar a Irán, ¿no? Parece que tienes que llegar y te tienen que secuestrar prácticamente y la gente va y se opera en las clínicas de ahí. Esto es una realidad, que cuando vas allí lo conoces y mi obligación es decir la verdad. Y me decía este alto responsable del Ministerio de Turismo, yo le dije, y lo digo aquí, porque lo dije a ellos, digo, está prohibido el alcohol y las playas están segregadas por sexos. Ah, sí, eso es así, ¿no? Digo, entonces ustedes no esperen claro. un aluvión de jóvenes europeos que vengan aquí a divertirse con la noción del divertimento que tiene el occidental, porque si vas con tu novio y tienes que ir a otro lado de la playa y no te puedes tomar una cerveza, ese tipo de turismo, no, olvídense. Claro. Pero otros sí. Aún así es un país, como es demonizado, no tiene una enorme afluencia de occidentales, pero cuando vas a los museos en otras ciudades de Irán, te encuentras una enorme cantidad de chinos. ¿Sí? Pero vamos, tremendo. Es decir, del centro de Asia y del oriente asiático, millones y millones de turistas. Pues toda esta información que nos lleva modificada de alguna manera de aquí debe pasar pues de todo el resto de localizaciones del mundo, ¿no? Tú eres experto en cultura. Me intento aprender todos los días algo. Ahora me estás volando la cabeza. Es decir, ¿qué datos más, es decir, erróneos tenemos
y que deberíamos conocer de esta parte del mundo que por lo visto es totalmente desconocida por nosotros, porque al final ni siquiera vamos, no la visitamos porque creemos que no es seguro y lo que nos llega, pues prácticamente, según lo que tú estás explicando, de poco nos sirve. Antes cuando decía que no es una foto fija, pero si hablamos de Irán, todo lo hemos contado de Irán, pero a lo mejor pues a la gente le sorprende que países de mayoría como el Líbano, en donde no hay ninguna restricción, el alcohol es libre, hay bares por la noche, y te parece que estás... El alcohol es libre. Absolutamente, en Irán, en Libia, vaya, en el Líbano, y lo era en Siria, ahora no, lo es en Turquía, lo es en Jordania, lo es en Palestina. A lo más que se puede llegar es que haya zonas concretas que haya restricciones, pero no por la gente, sino porque no vas a encontrar un bar, porque ese barrio es de mayoría, entonces los musulmanes no van a montar un bar y entonces te encuentras con que no hay bares, pero no es que esté prohibido beber ahí, sino que no va a haber bares, pero una absoluta normalidad en todo, cuestiones de usos y costumbres en el Líbano, por ejemplo, salir por la noche, tener un perro, que en algunos países está prohibido. Las restricciones se dan en países, esa sharia, se habla de la sharia, no existe la sharia, existen muchas sharias. Existen muchos países que tienen una sharia, unos usos y costumbres con la impronta del muy estrictos, y se da siempre en países donde no han sido ningún foco cultural. Afganistán, Sudán. Esto no es seguro, ¿no? Eso ni es seguro, ni un occidental podría vivir en normalidad. No, pero no puedes ir allí, ¿o sí? Sí, podrías ir a Afganistán. Es uno de los países que quiero ir próximamente. Pero... bueno, sabes a dónde vas y sabes que pues no vas a poder ir en pantalones cortos, ni con un crucifijo en el pecho. No puedes ir en pantalón corto. Yo entiendo que los talibán no te van a permitir ir en pantalón corto. Un varón, una mujer, mucho menos. Claro. Bueno, pero sí lo quiero ver, o sea, quiero verlo. Y luego siempre pasa en todos los países del mundo que la vida es diferente en las ciudades y en el campo. Las ciudades siempre son más permisivas, siempre en todos los lugares del mundo, y las sociedades rurales son más conservadoras y vas a tener más problemas para según qué cosas. Claro, pero el tema de Afganistán y esta zona sí que es totalmente diferente de todas las cosas que has dicho. Allí, pues es un lugar sin un trasfondo cultural importante, es el país creador del burka, es el país en donde entiendo yo que no puedes tener una mascota. Un perro no lo creo que lo puedas tener como mascota. Un país donde no vas a encontrar una gota de alcohol. Un país en donde sí existe ese estereotipo del radical porque detenta el poder una interpretación radical del como son los talibán. Y ahí sí que está el burka, pues la mujer no tiene derecho, y ahí sí que está esta represión salvaje, ahí, ¿no? Ahí es real, ¿no? Ahí es real. Claro, y se intenta trasladar esa visión al resto, y ahí es donde estamos pues equivocados, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, tú dijiste cuando llegaste a Siria, pues la cabeza de un occidental eran $100.000. En guerra, sí. Claro, claro. Si el Estado, recordemos los vídeos que grababa el Estado tan atroces, pues utilizaba o intentaba utilizar siempre a occidentales. Entonces tu cabeza valía $100.000 para que fueras utilizado para un vídeo de esa naturaleza. Y tú por ahí suelto, ¿no? Bueno, pero también intentaba no hacer tonterías, ir con dos dedos de frente. Pero bueno, aunque no hagas tonterías... No, porque hubo periodistas a lo mejor que no conocían el terreno o no tenían contactos y cogían un coche donde no se debe coger sin saber quién te está cogiendo y este tipo de cosas. Intenté no hacerlo, lógicamente. Sí, pero bueno... En fin, hubo situaciones... Sí iba yo con un conductor puesto por el gobierno sirio, íbamos a Palmira y fue el momento en que recuperó el estado de Palmira. Y entonces paramos en la carretera y me comunican que a 30 kilómetros estaba el estado. Entonces tuvimos que salir de allí como pudimos, gracias también a soldados rusos, y pudimos salir. Ahí hubiera podido caer dentro del estado. Hubiera sido fácil reconocer que yo era extranjero y entonces no estaría aquí contándote estas cosas. Madre mía. O sea que te puede pasar siempre, pero si tienes un poco de cautela y sabes dónde vas, es menos probable que suceda. Y esto que me has comentado me ha creado mucha curiosidad, ¿no? Es decir, la noche cervezas, de día... ¿no? Como... Hablando con... es que eso es un tema... La noche de Damasco, en algunos viajes acompañado, no prohibía, iba a decir prohibía, bueno, recomendaba que no se grabase porque parecía que estábamos en Lloret de Mar.
y digo, esto no va a ser creíble que esto es Damasco. Claro, pero es que mira lo que nos llega, ¿no? Porque tú tienes un sesgo, ¿no? Sí, sí. La guerra te la imaginas de una Sí, manera. sí. Yo no pensaba que me iba a encontrar aquello. Había un bar de Marionette que me gustaba mucho porque ponían música de los Stones, que me gusta mucho, y caían fuera, muchas veces destruían el fluido eléctrico, se apagaba todo y como tenían generadores, utilizaban esos generadores y volvía a sonar Give Me Shelter y entonces y se ponían todos a gritar. Esto impresiona, a cantar las canciones. Esto impresiona mucho y hablando con ellos les decía, ¿qué valor tenéis con la que está cayendo? Decían, me acuerdo varios que me decían, no sabemos si es la última noche que vamos a estar. Entonces querían divertirse también, ¿no? Sí, y es ya comprensible. pues al final pues lo normalizan e intentan seguir una vida lo más Sí. normal posible. En algunas películas sí que se ha visto, pero no sabía si era un poco en plan fantasía o Depende broma. del tipo de... Lógicamente, Claro. el Estado no tenía aviación, por ejemplo, esto es muy importante, no podía hacer unos bombardeos enormes, tiraban a través de una especie de catapultas, bombonas de butano pequeño, como camping gas, con dinamita. Pero claro, eso te volaba medio edificio y parte de la acera. Y si te caía, pues te caía. Y tiraban sobre todo al barrio cristiano, a Baptuma. A mí muchas veces algunos viajes los hice a través del gobierno sirio y me querían poner en el Four Seasons, en una zona que no había... Y yo pedía ir a Baptuma porque quería ver cómo vivían los cristianos y cómo sufrían los cristianos. Y los días de fiesta eran los días que más bombardeaba el Estado de Israel, porque había un odio al cristianismo muy concreto en esa guerra. Se iba por el cristiano, ¿no? Sí, un odio al cristianismo, que además se da la paradoja que todo ese ataque del Estado era gracias a Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Francia, amén de Qatar, Turquía y Arabia Saudí. Pero hubiera sido imposible que existiera el Estado que hiciera lo que hizo sin el apoyo occidental. Lo reconoció Donald Trump, lo reconoció Hillary Clinton por escrito y oralmente, lo reconoció el comandante en jefe de la OTAN, Wesley Clark. Hoy se sabe perfectamente, cuando yo lo contaba me causó algún perjuicio, pero hoy se sabe perfectamente que el Estado fue una creación occidental para destruir a Siria y crear aquello que se llamó como el califato. ¿Y cómo ves a nuestros vecinos, Marruecos? ¿No? Marruecos, ¿Has estado ahí también? estuve en Marruecos hace muchos años, no pienso volver, pero ¿No piensas volver? el norte me gustó mucho, la zona del Rif me gustó mucho y ahí pues tienen esa mediterraneidad de la que hablaba antes y es muy agradable ir. Pero Marruecos es el único país del mundo con el que pudiéramos entrar en guerra. No se prevé una guerra con Lituania ni con Ecuador, pero Marruecos está pidiendo abiertamente el robo de Ceuta, Melilla y las Canarias. Marruecos está llevando a cabo una presión demográfica bastante clara con España, mandándonos en muchas ocasiones lo que no quieren tener en su suelo propio. Marruecos está provocando una situación, pasó en Perejil y ha pasado en otros momentos, de llegar a medir las fuerzas con España. Es el país con el que a medio plazo podríamos tener una guerra. Y esto todavía es peor cuando sabemos que Estados Unidos e Israel han apostado en la cuestión del estrecho en favor de Marruecos en detrimento de España. Complicado, ¿no? ¿Lo ves una posibilidad real esto? A medio plazo, a corto plazo no, pero a medio plazo yo sí entiendo que Marruecos, si seguimos con la debilidad que tiene España, porque España es un país muy débil bajo muchos puntos de vista, van a exigir que les entreguemos Ceuta y Melilla. Y somos tan débiles que España va a aceptar la devolución, no, porque nunca fue suyo, el entregar Ceuta y Melilla. Hubo hace 2 o 3 años unos papeles desclasificados de la CIA en donde hablaban en esos papeles de que el rey emérito, el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, había aceptado la entrega de una isla de las Canarias a Marruecos. En ese punto estamos, pero es que además la cuestión es mucho peor. La cuestión es que muchísimos políticos y periodistas trabajan en favor de los intereses de Marruecos. Muchísimas personas del PSOE, periodistas de izquierdas y derechas. Estamos viendo la evolución del periódico La Razón, cómo está trabajando o defendiendo a capa y espada los intereses de Marruecos. Hay fuerzas
internas españolas que no defienden a España, sino que defienden a otros países, a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Israel y también a Marruecos. De Francia sí que lo había escuchado, Sí, sí, ¿no? sí. Que siempre la ha tenido un poco tomada con España, ¿no? Siempre la ha tenido históricamente, pero ha habido mucha gente, muchos políticos insignes reconocidísimos en España que han trabajado para otras potencias extranjeras y que en concreto el caso de Marruecos hay muchas gentes de la izquierda, pero no solo de la izquierda, también de la derecha, que defienden los derechos de Marruecos, que están justificando constantemente todo el quehacer de Marruecos, que en muchas ocasiones va en contra de España. No están defendiendo, eso es lo más trágico. Yo no creo que lo peor fuera que Marruecos quisiera Ceuta y Melilla. Lo trágico es que hay fuerzas españolas, potentes grupos de poder en España, que están trabajando para que eso se pueda producir. Eso es lo dramático. Y has dicho que no volverías, ¿no? No, es un país en el que no estuve a gusto. Hay una corrupción tremenda. A la vuelta en el aeropuerto de Tánger, que se veía España de fondo, me dejaron, bueno, pues me quedé en ropa interior. Y conociendo o habiendo oído historias acerca de qué puede suceder en una aduana marroquí, me temí lo peor. Me dejaron salir, no llevaba yo nada raro, con lo cual, pero fue muy desagradable estar en Marruecos. Esa es mi experiencia. Es un país encantador, hay muy buena gente, o sea, también estuve con la gente, tiene unos parajes naturales muy bonitos, mucha gente se va al desierto con un todoterreno, un 4x4, a hacer ahí un poco el indio, y me parece muy bien. Pero yo, personalmente, es uno de los países que no voy a volver en mi vida. Tampoco voy a volver a Suecia, porque me parece un tostón de país. Hay sitios del mundo que no voy a volver. Está tocado Suecia, está Bueno, además de lo que está Suecia ahora. Está mal, ¿eh? Pero como tostón, es un Dinamarca, no voy a volver tampoco. Ya. Pero la tendencia actual, es decir, ¿cómo crees que se va a solucionar esto de Irán? Parece complejo, ¿no? Parece que van a resistir. No sé si Estados Unidos, ¿qué opinas? Se equivocó atacando ahí, tenía otros planes, se dejó engañar, no lo sé. Parece una situación que se va a complicar, parece que va para largo, ¿eh? Pues no hay una explicación. Cuando sucede algo es muy difícil decir que ha sido por esto. Estados Unidos fue arrastrado, fue empujado. Parece que sí. Por Israel. Esto es evidente. Cuando se sopesaba si iba a haber o no, sí, anticipé, pero no porque sea muy listo, sino porque tenía que ser así, que iba a haber una confrontación y que Irán iba a aguantar. Yo conozco un poco Irán y militarmente, por un lado, cómo es la gente de Irán, es enormemente patriota, que un ataque exterior les va a hacer que se unan mucho más. Sabiendo esto, sabía que no iba a caer Irán. Pero es que Estados Unidos, pese a verse arrastrado por Israel, no ha tenido ningún tipo de estrategia. Yo creo que se creyeron su propia propaganda. Vimos lo que hicieron en Venezuela, hicieron un comando con gente de dentro de Venezuela compinchada para que sucediera lo que sucedió, y se pensaron que iba a ser algo parecido. Hay que explicar que el junio pasado, no hace todavía un año, intentaron golpear, atacar, agredir a Irán para que hubiera protestas internas. Esto no se produjeron porque desconocían la naturaleza de Irán. Yo no creo que todos los dirigentes del Pentágono sean... y la demostración es que mucha gente habló en este sentido y ha sido dimitida, o dimitieron o les han hecho dimitir porque dijeron que no iba a producirse eso. En enero vimos que hubo unas protestas y el Estado iraní se le han imputado una represión con miles de muertos, que no tiene ningún sentido, pero que era el justificante para la agresión externa. Invirtieron en la ecuación. Si en junio habían intentado una agresión para que se produjeran protestas, en enero lo que intentaron es crear unas protestas para que justificase una agresión externa. Pero se creyeron su propia propaganda y públicamente dijo que en 48 horas iba a terminar con Irán. Esto no se le ocurre a nadie si conoce cómo funciona Irán. Ese sentir de la gente, con un sentido del martirio, de la resistencia, que es casi único en el mundo. Habría que compararlo con los japoneses de los años 30-40, con una orografía imposible, con esos montes, esas montañas que son imposibles de conquistar, con esos 92 millones de personas, con esa extensión de 1.600.000 kilómetros cuadrados, más de 3 veces España. Es una... No hay cabida a la invasión. Han estado coqueteando con que iban a invadir Irán. Invadir Irán supondría cientos de muertos americanos, cientos de miles. Soldados americanos muertos.
¿Está dispuesto a 500.000 de muertos, de soldados muertos de Estados Unidos? Evidentemente no, cuando además era una guerra enormemente impopular, nadie quería la guerra. El responsable de la acción antiterrorista norteamericana dijo que Irán ni era un peligro, ni iba a constituir ningún peligro de terrorismo, ni nada parecido. Le dimitieron. Altísimos responsables del Estado Mayor norteamericano trabajaron y dijeron cosas en el mismo sentido y fueron dimitidos. Es la sinrazón pura y dura la que gobierna en la Casa Blanca. Yo dudo del estado mental de partiendo de esa base. Lo has asimilado con los japoneses, ¿no? Es que sí, el sentir, por hacerlo más... Los japoneses consiguieron pues rendirlos pues de una manera que todos ya sabemos, pero si no también hubiera sido complicado, ¿no? El ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial no puso un pie en Japón. Las grandes batallas de Iwo Jima, Okinawa, Tarawa, fueron islas al sur de Japón, no pusieron un pie en Japón. Esa es la explicación que siempre dan de por qué utilizaron el armamento atómico. Porque si perdiendo miles de hombres en Iwo Jima, ahí se produce la célebre foto de los soldados norteamericanos con la bandera en el monte Suribachi. No hicieron un solo soldado, no capturaron ni a uno solo japonés. ¿No? Estaban enterrados, salían, se volvían a esconder. Y el coste para tomar ese atolón, porque Iwo Jima era un atolón que se utilizó como pista de aterrizaje y despegue, como una pista de aviación, costó miles de muertos. Dijeron, y no hemos entrado en Japón. Esa es la excusa que se hace para justifica el uso de material. Y esto era casi 80 años atrás, y ahora tenemos una situación muy parecida en Irán. Sería muy similar. Sería sí, la orografía. Un símil muy bueno. Pues lo ves complejo que se vaya a acabar rápido esto. No, yo creo que va a quedar en tierra de nadie. Y yo siempre dije que Irán iba a imponer sus condiciones. En ese punto estamos. Hay una serie de condiciones que ha puesto sobre la mesa Irán. Estados Unidos va a tener que aceptarlas, porque de otra manera pues no se va a firmar, como tantas otras muchas guerras en la historia, no se va a firmar una paz ni un alto el fuego definitivo, se quedará en tierra de nadie. Estados Unidos tendrá que vender, como ha vendido en muchas ocasiones, que ha ganado la guerra. No ha conseguido ningún objetivo porque no había ninguna estrategia, no había objetivo. Era destruir las estructuras del Estado de Irán y no se iban a conseguir bombardeando. Ninguna se ha ganado bombardeando. Pues ¿por qué atacó? ¿Cuál sería tu teoría? Porque pensaron que sí, ¿tú crees? Pensaron que iba a haber revueltas internas. Al principio ataca el 28 de febrero y el 29, vamos, el 29 no, que no ha sido bisiesto este año, el 1 de marzo y el 2 de marzo, Donald dijo que ahora el papel era de las gentes de Irán que se levantasen y acabasen lo que ellos habían empezado. Se creyeron que iba a ser así. Y se produce un fenómeno muy curioso que la gente desconoce, que es que gente opositora a la República se aúna en torno a las estructuras del Estado cuando hay un ataque externo. Es decir, si es que hubiera alguna oposición seria, constituida, organizada dentro de Irán, se la han cargado con este ataque porque prima la defensa de la patria por encima de los intereses particulares de los partidos o las organizaciones. Es curioso esto, ¿eh? Sí, tiene mala pinta. Carlos, me ha encantado, creo que nos lo van a... Bueno, al menos lo tendremos para nosotros, la verdad que bien. Y para ir terminando, es decir, ¿qué libros me recomendarías para tener otro tipo de, digamos, ya no realidad, sino perspectiva de lo que ha sido la historia, ¿no? Porque hemos pasado por diferentes puntos, vemos que lo que nos ha llegado pues dista bastante a lo mejor de lo que es la realidad con tu propia experiencia en Siria, ¿no? Que tú lo puedes verificar que has estado ahí. ¿Qué documentación o qué libros ¿Sobre qué cuestiones nos recomendarías? Un poco pues de lo que ha sido un poco lo que es la historia y de cómo pues se ha tergiversado, ¿no? Un poco la visión, ¿no? Porque has dicho, está claro que la historia la escriben los vencedores, pero es un tema peculiar y curioso, ¿no? Porque... Pues, como hemos hablado de varios temas, sí, de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, sí, yo creo que si hubiese que leerse un libro para entender la guerra, hay un libro que es La Guerra de David Irving, sí, que lo publicó Planeta. Sí, lo he escuchado. Sí. Y es un muy buen libro para entender la guerra. El anatema que se utilizó contra David Irving en aquella ocasión fue que no aborda la cuestión del Holocausto en la guerra. Y David Irving era un historiador inglés que partía de las tesis de que sí existió el Holocausto, pero cuanto más fue indagando en la cuestión, llegó a la conclusión de que no se había producido de la manera que nos han contado. Y entonces lo excluye en ese libro. Para poder publicar, claro. Sí, no habló de esa cuestión, pero lo utilizaron el no hablar de eso ya constituía que era un negativo. Claro. Es decir, tienes que pasar por el aro y por varios aros. David Irving no pasó y se le considera un
pero no era tal cosa. Yo le conocí, no tuve relación, pero sí le vi en alguna conferencia, y no hablaba de esas cuestiones cuando hablaba de la guerra. Quizás sea ese el mejor libro de la Segunda Guerra Mundial. De otras cuestiones como Siria, por ejemplo, pues yo mismo colaboré en un libro que pues, la guerra de Siria era Siria, la guerra interminable, de Ediciones Mandala. Escribe un diplomático centroamericano, escribe un periodista sirio, escribió un historiador español y escribí yo mismo mis experiencias acerca de la guerra y cómo analicé esa cuestión. Y yo creo que es un libro que se va uno sabiendo lo que sucedió en esa guerra de Siria. Y quizá de Irán, pues ahora están floreciendo muchos libros de Irán. Desde el punto de vista histórico hay un libro de Nico Roa, El aliado persa, que es la historia puramente, sin aditamentos ideológicos o apasionamientos de ningún tipo. Y ahora están publicando libros muy interesantes acerca de Irán. Va a salir en unos días un libro sobre Irán, que todavía no está ni puesto el título, pero el autor es Koldo Salazar, y es un libro de geopolítica de Irán que nos permite entender verdaderamente lo que quiere Irán para él mismo y para el mundo, lejos de enseñarnos o mostrarnos a ese Irán como un peligro contra el mundo. Es un país, Irán, de verdad, que la prueba del 9, que no quiere con nadie, en 250 años no ha atacado a nadie. Y no hay ningún país, yo no he encontrado ningún país que no haya comenzado una guerra en 250 años. Eso nos da una idea de que no es un peligro para la humanidad. Un dato curioso, ¿eh? No tenía ni idea. Muchas gracias, Carlos, ¿eh? Me has volado la cabeza. Bueno. Gracias. No, hombre, gracias a ti.